Hay cargas en tu vida que llegaron antes que tú. Antes de que supieras pronunciar tu propio nombre, ciertas sombras ya habían cruzado el umbral de tu familia. El dolor no siempre nace contigo. A veces, ya te estaba esperando. Patrones de escasez, de desamor, de vínculos rotos y de promesas incumplidas han recorrido silenciosamente muchos hogares durante décadas, transmitidos de mano en mano como una herencia que nadie pidió y que nadie supo rechazar. Pero hoy, amados hermanos, Dios os llama a un momento de santa interrupción. No es una interrupción pequeña ni silenciosa. Es la voz del Todopoderoso, irrumpiendo en medio de la historia de vuestra familia para decir: hasta aquí llega lo que fue, y desde aquí comienza lo que será. Dios no os pide que améis vuestras cadenas, ni que las carguéis con dignidad estoica. Él os invita a ser la generación que finalmente las rompe. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador es guardada para el justo. Esta palabra nos revela dos verdades fundamentales que el Espíritu Santo desea grabar en vuestros corazones esta mañana. La primera: Dios siempre tuvo la intención de que la bendición fluyera hacia abajo, de generación en generación, como agua de manantial que nunca se agota. La segunda: lo que el enemigo tomó ilegalmente puede ser legalmente recuperado por el justo. Vosotros no sois víctimas de vuestra sangre, sois herederos que se levantan esta mañana con la autoridad plena de Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario no fue solamente para limpiar vuestros pecados personales, fue derramada para vuestra reclamación completa: espíritu, alma, cuerpo y linaje. Cada altar invisible que fue levantado en ignorancia puede ser derribado hoy. Cada cadena de estancamiento que ha pasado de padres a hijos puede ser rota ahora mismo, en el nombre de Jesús. Dios no está intimidado por cuánto tiempo ha durado un patrón en vuestra familia. 1000 años de atadura no pueden resistir ni un instante de su poder soberano. Él es el Señor de la historia y el árbitro de cada herencia humana. Este es un momento de alto valor espiritual, y el cielo está plenamente atento a vuestra oración. Estáis a punto de hacer negocios con Dios sobre vuestro pasado y vuestro futuro. No paséis a prisa por este momento sagrado, porque lo que hoy se establece en oración moldea lo que mañana heredarán vuestros hijos. Estáis firmando, con vuestra fe, un nuevo registro espiritual para todos los que llevan vuestro nombre. La paz y el favor prometidos a vuestra descendencia están esperando ser reclamados. El Dios que conoció vuestro inicio ya ha escrito un final más glorioso. Hoy exploraremos juntos cómo desmantelar toda atadura generacional y cómo entrar con valentía en la herencia espiritual que Cristo ya aseguró para vosotros y para todos los que vendrán después de vosotros. En las Escrituras, un altar es un lugar donde se otorga permiso para que algo opere. Es un punto de acceso, una puerta espiritual abierta. Nuestros ancestros, con conocimiento o sin él, dieron permiso a ciertas fuerzas en sus vidas. Establecieron acuerdos que no terminaron cuando ellos murieron. Y así, lo que debió haber sido una historia personal, se convirtió en un patrón familiar que se repite porque un antiguo permiso nunca fue revocado. La Escritura lo expresa con claridad meridiana en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta palabra nos muestra que el pecado puede dejar una huella a través de una línea familiar. Pero observad con cuidado a quien toca, a los que continúan aborreciendo a Dios y rechazándole. En el instante en que vuestro corazón se vuelve hacia Él, salís de esa línea de juicio. Ya no estáis donde la iniquidad fue asignada para caer. Amados, por eso vuestra oración de esta mañana no es un acto pequeño. Es el acto legal de revocar lo que jamás fue vuestro. Tenéis la autoridad de proclamar: esto se detiene conmigo, en el nombre de Jesús. La Escritura declara en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4: las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es una estructura que ha ocupado ilegalmente una posición durante demasiado tiempo. La escasez generacional es una fortaleza. El miedo heredado es una fortaleza. Pero Dios os ha puesto en las manos armas lo suficientemente poderosas para derribarlas. Vuestra oración esta mañana es una de esas armas, y no es débil. Cuando oráis en fe genuina, algo invisible está siendo demolido en el ámbito espiritual. Comprendad que no sois los primeros en vuestra familia en sentir este peso, pero podéis ser los primeros en enfrentarlo con la autoridad plena de Cristo. El enemigo ha contado con el silencio, con que cada generación simplemente acepte el patrón sin cuestionarlo. Vuestra oración esta mañana rompe ese silencio en los tribunales del cielo. Recordad la historia del rey Josías en el Antiguo Testamento. Josías nació en una familia con un registro espiritual profundamente quebrantado. Su abuelo Manasés había llenado la tierra de altares a dioses falsos, de adivinación y de prácticas oscuras que abominaban al Señor. Su padre Amón continuó en esa misma oscuridad sin ningún remordimiento. Para cuando Josías fue coronado, la idolatría era el patrón familiar establecido durante 2 generaciones completas. Y sin embargo, las Escrituras nos narran que Josías se negó a aceptar esa herencia como su destino. Siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. No esperó a ser mayor. No esperó a que el ambiente cambiara. No esperó a que fuera más fácil ni más popular. Actuó mientras la corrupción seguía siendo poderosa a su alrededor. Dio la orden y los altares que sus padres habían construido fueron derribados. Las imágenes talladas fueron destrozadas. Todo lo que había profanado la tierra fue consumido. Un solo joven que dijo sí al Señor revirtió lo que 2 generaciones habían firmemente establecido. Josías es la prueba viviente de que una vida rendida puede reescribir el registro entero de una familia. Quizás vosotros sois el Josías de vuestra línea de sangre, el que Dios levanta para derribar. El cielo no busca a la persona más calificada de vuestra familia, ni al que tiene la historia más limpia. El cielo busca al que está simplemente dispuesto a decir: sí, Señor, aquí estoy, úsame. La Escritura declara en Mateo, capítulo 15, versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Escuchad esto con toda claridad. Si Dios no lo plantó, no tiene derecho permanente a permanecer. Esa enfermedad que ha seguido a vuestra familia, Dios no la plantó, por lo tanto, puede ser arrancada. Ese ciclo de deudas que persigue a los vuestros de generación en generación no tiene cobertura de pacto divino. Debe ceder. Ese patrón de matrimonios rotos nunca fue parte del diseño de Dios para vuestra casa. Lo que no tiene raíz en Dios no puede sobrevivir a un heredero de Dios que se levanta con determinación. No estáis luchando para eliminar algo que Dios estableció para vuestro bien. Simplemente estáis arrancando lo que un enemigo sembró mientras nadie vigilaba. La Escritura afirma en Lucas, capítulo 10, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no dijo que da autoridad solamente sobre los problemas nuevos. Dijo sobre toda fuerza del enemigo, y eso incluye el poder heredado del pasado. La antigüedad de una cadena no aumenta su fuerza frente al nombre de Jesús. Una atadura que ha durado 100 años sigue doblando su rodilla ante ese nombre. Cuando oráis hoy, hablad como quien lleva autoridad delegada desde el trono. No le supliquéis a los patrones que se vayan, mandadles que se marchen en el nombre de Jesús. El mismo espíritu que fortaleció al joven Josías reposa sobre vosotros ahora mismo. Vosotros no sois la continuación de la maldición, sois su fin designado. La autoridad es poderosa, amados, pero debe descansar sobre un fundamento legal. En los tribunales del cielo, la sangre de Jesucristo es la evidencia que resuelve cada caso. Los ciclos generacionales no se rompen por fuerza de voluntad ni por buenas intenciones. Se rompen presentando la obra terminada de la cruz. La Escritura nos proclama en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero. Reparad en la palabra redimió. Es una palabra de compra y de recuperación. Redimir algo significa comprarlo de nuevo desde donde estaba retenido. Jesús no solo simpatizó con vuestra esclavitud, Él pagó para terminarla. La maldición que seguía a vuestra familia le fue cobrada a Él en el Calvario. Cuando murió, la demanda legal contra vuestro linaje quedó completamente satisfecha. Amados, esto significa que vuestra libertad no es una petición, es un veredicto ya pronunciado. La Escritura también declara en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, que habéis llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamó desde la tierra pidiendo justicia y juicio, pero la sangre de Jesús habla algo incomparablemente mejor sobre vosotros. Habla de misericordia donde debería haber juicio. Habla de aceptación donde el enemigo escribió solo rechazo. Habla de herencia donde el adversario registró únicamente pérdida. Habla de libertad donde él grabó una sentencia de esclavitud perpetua. Cuando el acusador señala el historial de vuestra familia, la sangre responde con una autoridad superior a cualquier registro humano. Vosotros no estáis presentando vuestra propia bondad. Estáis presentando el sacrificio terminado de aquel que es infinitamente justo. Este es el terreno más seguro sobre el que un ser humano puede pararse. Vuestros sentimientos subirán y bajarán, pero la sangre jamás pierde su poder. La Escritura nos recuerda en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Leed esas palabras detenidamente. Vana manera de vivir recibida de vuestros padres. Esa es la definición exacta de un ciclo generacional, una forma de vida transmitida que no lleva a ningún lugar bueno. Vosotros no la elegisteis, y sin embargo se volvió familiar, pero familiar no es lo mismo que ordenado por Dios, y cómodo no es libertad. El mismo versículo os dice con precisión cómo fuisteis librados. Por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Ninguna riqueza del mundo podría haber comprado lo que esa sangre compró para vosotros. Considerad ahora la historia de Boaz, narrada en el libro de Ruth. Noemí y Ruth habían perdido a sus esposos, y la herencia familiar estaba en peligro de desaparecer. En aquellos tiempos, un pariente cercano podía actuar como redentor, pagando el precio para recuperar las tierras familiares y proteger el nombre. Había otro pariente con el primer derecho legal de redimir, pero ese hombre se negó, porque temía que el costo perjudicara su propia herencia. Boaz, en cambio, estuvo dispuesto a pagar el precio completo sin vacilar. Las Escrituras nos narran en el 4º capítulo de Ruth que Boaz se presentó en la puerta de la ciudad ante los ancianos y el pueblo y declaró públicamente que compraba de vuelta todo lo que pertenecía a la familia. Recuperó la tierra, restauró el nombre e introdujo a Ruth en el pacto. De esa línea redimida nació el rey David y con el tiempo, el propio Mesías. ¿Veis el cuadro con claridad, amados? El Redentor paga un precio que vosotros no podíais pagar, para recuperar lo que vosotros no podíais conservar. Jesús es vuestro Boaz mayor. Él ya se presentó en la puerta del cielo por vosotros. Él ya declaró delante de toda la hueste celestial que vuestra herencia fue comprada de vuelta. No temió que redimiros le costara demasiado. Pagó con alegría con su propia sangre para que vuestro linaje fuera restaurado. El otro pariente en la historia temió el costo y se retiró silenciosamente, pero vuestro Redentor os consideró dignos de cada gota que derramó. Él conocía vuestro nombre, vuestra familia y vuestro futuro, y aún así dijo sí. Por eso, esta mañana, no os acercáis a Dios como mendigos, os acercáis como aquellos cuyo caso ya fue ganado en la cruz. Presentad la sangre sobre vuestra mente, vuestro hogar y vuestros hijos. Presentadla sobre cada puerta que ha permanecido cerrada por demasiado tiempo. Presentadla sobre cada lugar donde el viejo registro intentó seguiros. La sangre de Cristo es vuestra evidencia, y el cielo honra esa evidencia completamente. Cuando la presentáis,
El caso por vuestra esclavitud se derrumba sin posibilidad de apelación. Romper un ciclo es solo la mitad del trabajo al que Dios os ha llamado, amados. Cuando un patrón antiguo es derribado, algo nuevo debe ocupar su lugar. No solamente estáis poniendo fin a una maldición, estáis inaugurando un pacto. Vuestro arrepentimiento, vuestra adoración y vuestra obediencia se convierten en el cimiento sobre el que se edificarán los que vendrán después de vosotros. Las oraciones que elevéis hoy no se evaporan cuando termine la mañana. Se convierten en un muro de cobertura alrededor de hijos que todavía no han nacido. El cielo lleva un registro de los justos, y ese registro bendice a su descendencia. La Escritura proclama en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Contemplad el contraste con la advertencia que leímos antes. La iniquidad alcanzaba a la 3ª y 4ª generación, pero la misericordia corre hasta 1000. La bendición que liberáis hoy tiene un alcance infinitamente mayor que cualquier maldición. Cuando elegís amar a Dios y obedecerle, abrís 1000 generaciones de misericordia. Pensad en el peso de esa promesa que reposa sobre vuestra línea familiar. Una maldición puede alcanzar 4 generaciones, pero la obediencia alcanza 1000. La aritmética del cielo siempre está inclinada a favor del que se vuelve a Dios. Ese es el nuevo plano santo, y vosotros lo estáis trazando esta misma mañana. La Escritura declara también en Isaías, capítulo 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Dios promete que su Espíritu y su palabra pueden convertirse en una posesión familiar transmisible. Lo que vosotros portáis en oración puede ser heredado por vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Imaginad un linaje donde la palabra de Dios nunca abandone sus bocas. Eso no es un sueño, amados. Es una oferta de pacto desde el corazón del Padre. Recordad ahora la historia de Jabez, registrada en las crónicas familiares de 1 Crónicas, capítulos 9 al 10. Las Escrituras nos dicen que Jabez era más ilustre que sus hermanos, y sin embargo su propia madre lo nombró Jabez, que significa dolor, porque lo dio a luz en gran angustia. Su nombre mismo era una etiqueta de sufrimiento pronunciada sobre él desde el primer instante de su vida. Cada vez que alguien lo llamaba, repetía la palabra dolor sobre él. Así funcionan los patrones generacionales. Son hablados hasta que se sienten permanentes. Jabez podría haber aceptado ese dolor como su identidad definitiva. En cambio, clamó al Dios de Israel con una oración audaz y específica. Le pidió que lo bendijera y ensanchara su territorio. Pidió que la mano de Dios estuviera con él y que lo guardara del mal para no causarle dolor. Y las Escrituras dicen con sencilla claridad que Dios le concedió lo que pidió. Una sola oración honesta interrumpió el significado de un nombre pronunciado en tristeza. Jabez no heredó un gran legado, comenzó uno. Se convirtió en el punto de origen honorable para todos los que vinieron después de él. Lo que era un nombre de dolor, se convirtió en el inicio de un nombre de bendición. Quizás también vosotros portáis un nombre, una etiqueta, una historia que habla de dolor, pero servís al mismo Dios que respondió a Jabez y ensanchó su territorio. Podéis clamar a Él esta mañana y pedirle que redibuje las líneas de vuestra vida. Pedid que ensanche lo que ha sido pequeño y eleve lo que ha estado bajo. El Dios de Jabez no ha cambiado, y vuestra oración osada todavía lo mueve. La Escritura canta en el Salmo 112, versículos 1 ao 2. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Notad que la bendición está atada a los descendientes. Vuestro temor de Dios hoy se convierte en poder en las vidas de vuestros hijos mañana. Vuestro deleite en su palabra hoy se convierte en su herencia del día siguiente. Así es como establecéis un nuevo plano santo que sobreviva. Temes a Dios.
le obedecéis y oráis, y el patrón se dobla hacia la bendición. Por eso, no solo pedid a Dios que quite algo esta mañana, pedid que plante algo duradero que vuestra familia coseche durante generaciones. Estáis edificando en el Espíritu una casa de paz, de favor y de propósito. Generaciones que nunca conoceréis podrán habitar dentro de la casa que edificáis hoy. Ponedla con cuidado, amados, y ponedla de rodillas. Habéis llegado a este momento cargando viejas cadenas, pero no tenéis que salir de él de la misma manera que entrasteis. La autoridad es vuestra. La sangre de Jesús ha hablado. El nuevo plano santo está listo para ser trazado. Elevemos ahora nuestra voz al Señor en oración. Os invito a orar junto a mí, o a escuchar esta oración con fe viva en vuestros corazones, para que podáis recibir todas las bendiciones que fluyen de ella. Oremos a nuestro Dios amoroso y todopoderoso. Padre celestial, Dios omnipotente, tú eres el anciano de días, y toda generación te pertenece. Tú estás sentado por encima del tiempo, y el linaje de cada familia está abierto ante tus ojos. Te adoramos porque eres el Dios que redime, que restaura y que hace nuevas todas las cosas. No hay cadena demasiado antigua, ni patrón demasiado arraigado para tu mano poderosa. Eres santo, eres soberano, y eres poderoso para salvar. Antes de la fundación del mundo, ya sabías cómo liberarme. Elevamos nuestros corazones a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, gracias por despertarme esta mañana, con aliento de vida y con esperanza renovada. Gracias por amar a mi familia lo suficiente como para interrumpir lo que nos estaba destruyendo. Gracias porque la sangre de Jesús ya pagó mi reclamación completa. Recibo este momento como un regalo de misericordia que no merecí. Gracias porque no abandonaste mi familia en el ciclo en el que nacimos. Gracias por elegirme para llevar una historia nueva a mi linaje. Padre, vengo ahora a confesar mis pecados y los pecados de mis padres delante de ti. Donde mis ancestros se inclinaron ante lo que no debían, pido tu perdón. Donde yo he acordado con el temor, la amargura o la incredulidad, me arrepiento hoy con todo mi corazón. Lávame con la sangre preciosa de Jesús y que no quede mancha alguna. Y así como tú me has perdonado, yo también perdono a otros. Libero a cada familiar que me hirió. Suelto cada rencor que he sostenido en silencio. No me reservo nada. Y te pido que escudriñes los rincones escondidos de mi corazón. Señor, tomo ahora mi lugar como heredero en la familia de Dios. Declaro que la iniquidad de mis padres se detiene conmigo. En el nombre de Jesús, revoco todo permiso que alguna vez fue otorgado a la escasez, a la enfermedad y al sufrimiento crónico. No soy quien mi linaje dijo que sería, soy quien tú dices que soy. Por la autoridad de Jesús, derribo toda fortaleza levantada contra mi mente. Ordeno que todo ciclo recurrente de estancamiento se quiebre y me suelte ahora mismo. Me niego a entregar a mis hijos las cadenas que me fueron entregadas a mí. Padre, presento la sangre de Jesús sobre mi pasado, mi presente y mi futuro. Cada altar invisible en mi línea familiar. Lo derribo en el nombre de Jesús. Salgo de debajo de la maldición y entro en el pacto de misericordia. Recupero cada centímetro de terreno que mi familia cedió en ignorancia. Declaro, soy redimido, soy escogido y soy libre en Cristo. Con la autoridad que me has dado, le hablo a cada ciclo dormido en mi vida. Le digo que termine ahora, porque no tiene ningún derecho sobre mi futuro. Señor, derrama ahora tus bendiciones sobre mi vida y sobre mi hogar. Abre puertas de provisión que ningún hombre ni ningún enemigo pueda cerrar contra mí. Que tu favor me preceda en cada habitación, en cada reunión y en cada decisión. Donde ha habido escasez generacional, libera abundancia generacional en su lugar. Que el avance llegue de repente en las áreas donde he esperado más tiempo. Restaura los años que los ciclos de atadura han consumido de mi familia. Rodéame a mí y a mi hogar con tu protección de día y de noche. Que ningún arma forjada contra mi destino prospere, porque pertenezco a ti. Reclamo victoria sobre las deudas, sobre el temor y sobre todo espíritu de demora. Reclamo paz en mi hogar, orden en mis finanzas y propósito claro en mis pasos. Señor, tú eres el Dios que abre camino donde no lo hay,
Que esta sea la temporada a la que mi familia apunte hacia atrás como el punto de quiebre. Establéceme, afírmame, y que mis pies se paren sobre terreno de pacto. Que la provisión me alcance hasta que haya más que suficiente para dar. Cancela toda deuda que haya perseguido a mi familia de una generación a la siguiente. Que mis hijos vean la provisión como algo normal. De la misma manera que el enemigo hizo que la carencia se sintiera normal. Padre, pido también sanación profunda y completa esta mañana. Toca mi cuerpo donde la enfermedad ha intentado seguir a mi línea familiar. Sana lo que los médicos han nombrado y sana lo que nadie ha descubierto todavía. Restaura las heridas interiores, el duelo silencioso y los recuerdos que todavía duelen. Donde mi mente ha conocido ansiedad, que tu paz perfecta monte guardia. Sana los lugares quebrantados de mi corazón que he cargado en silencio. Que tu restauración alcance las partes de mí sobre las que había dejado de orar. Envía tu poder sanador a través de cada célula, cada órgano y cada hueso. Rompe el dominio de toda condición que haya sido llamada hereditaria sobre mi familia. Lo que fue transmitido en el cuerpo, que se detenga ahora en el nombre de Jesús. Restaura mi gozo donde el luto ha habitado en mi familia por demasiado tiempo. Que tu paz sea la nueva herencia de mi mente y mi corazón. Hazme íntegro, Señor, en cuerpo, en alma y en espíritu. Padre, elevo ante ti a mis seres queridos con todo mi corazón. Cubre a mis hijos, a mis padres y a cada familiar que lleva mi nombre. Que la salvación llegue a todo ser querido que todavía está lejos de ti. Protégelos en los caminos, en sus hogares y en sus batallas ocultas. Guía a mis seres queridos hacia su propósito y que ninguno de ellos se pierda. Bendice los matrimonios de mi familia y sana lo que la división ha dañado. Que mis hijos crezcan bajo un cielo abierto, libres de las viejas cadenas. Todo ciclo que intentó reclamarlos, lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Atrae los corazones de mis seres queridos hacia ti y que no resistan tu llamado. Vigila los que andan extraviados y tráelos de vuelta, a salvo a ti. Rodea a mis hijos de amigos temerosos de Dios y guárdalos de toda trampa. Que mi familia se convierta en un lugar donde tu presencia sea bienvenida y conocida. Padre, me rindo a ti en las luchas para las que no tengo palabras. Tú ves las oraciones sin respuesta y las cargas escondidas en lo más profundo de mí. Las cosas de las que me avergüenzo hablar, las pongo silenciosamente en tus manos. Donde no puedo seguir el rastro de tu mano, elijo confiar en tu corazón. Tú conoces las oraciones en las que casi me he rendido y para ti siguen vivas. Suelto todo peso secreto y confío en ti para cargar lo que yo no puedo. Señor, al elevar esta oración junto con todos los que nos acompañan en este momento, me alegro por cada corazón que se está abriendo delante de ti ahora mismo. Venimos en acuerdo orando los unos por los otros. Reclamamos victoria juntos sobre toda cadena generacional en el nombre de Jesús. Reclamamos sanidad para nuestros cuerpos y paz para nuestras mentes agitadas. Reclamamos protección sobre nuestros hogares y salvación para nuestros seres queridos. Reclamamos la restauración de todo lo que el enemigo robó de nuestras familias. Reclamamos el avance y te damos gracias antes de verlo. Te damos gracias porque nadie que ora ahora mismo saldrá de esta oración igual que como entró. Señor, recibe todo el honor y toda la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Gracias, Señor, por escuchar y responder esta oración. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Si vuestra alma fue tocada por esta oración, escribid amén en los comentarios. Declaro que todas las bendiciones de esta oración reposan ahora sobre vosotros en el nombre de Jesús. Podéis contribuir a que más personas reciban esta palabra, compartiendo este contenido con un amigo o familiar, y uniéndoos a nuestra comunidad para recibir más mensajes que edifiquen vuestra fe y eleven vuestro espíritu. Sentíos libres de dejar vuestras peticiones de oración para que podamos presentarlas delante de Dios y para que creyentes de todo el mundo puedan unirse en intercesión por vosotros ahora mismo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. A Dios sea toda la gloria, el refugio supremo.
Descubriendo al buen pastor en tiempos de incertidumbre, vivimos en una era caracterizada por un ruido ensordecedor y una abrumadora multiplicidad de voces. Cada día, desde el momento en que abrimos los ojos, somos bombardeados por innumerables filosofías, gurús modernos, tendencias culturales y promesas de éxito rápido que claman por nuestra atención y lealtad absoluta. En el corazón mismo de la experiencia humana contemporánea yace una profunda y a menudo silenciosa sed de dirección. Anhelamos desesperadamente que alguien nos guíe a través de los valles oscuros y las cumbres inciertas de esta existencia frágil. Paradójicamente, en nuestro afán moderno, por ser librepensadores y capitanes inexpugnables de nuestro propio destino, a menudo terminamos siendo esclavos de influencias pasajeras que no tienen ningún interés real en nuestro bienestar eterno. Todos, sin excepción, seguimos algo o a alguien. La verdadera cuestión espiritual es a quien estamos cediendo el timón de nuestra alma. Como investigador y estudiante empedernido de las Sagradas Escrituras a lo largo de los años, he descubierto que la respuesta a nuestra desorientación crónica no se encuentra en una nueva ideología revolucionaria, sino en una antigua, sublime e inquebrantable promesa. Antes de sumergirnos juntos en la oración y la meditación profunda, es imperativo que volvamos nuestra mirada a las sagradas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 14. Allí, con una claridad majestuosa que atraviesa los siglos y los continentes, el Señor declara: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Para comprender la verdadera magnitud de esta afirmación divina, debemos transportarnos mental y espiritualmente a las áridas colinas y los valles escarpados de la Judea del primer siglo. La relación entre un pastor oriental y su rebaño era intensamente personal y constante. El pastor bíblico no arreaba a las ovejas desde atrás con violencia o gritos, sino que caminaba siempre delante de ellas, guiándolas con el sonido familiar de su voz, enfrentando primero cualquier peligro que acechara en el camino. Jesús utiliza esta poderosa e íntima metáfora agraria para establecer una distinción fundamental que debería alterar para siempre nuestra cosmovisión: la abismal diferencia entre el asalariado y el verdadero pastor. El asalariado representa simbólicamente todo aquello en lo que el mundo nos invita engañosamente a confiar: el dinero, el estatus social, las relaciones humanas defectuosas o nuestras propias capacidades intelectuales limitadas. Estas entidades pueden ofrecer una falsa y efímera sensación de seguridad cuando el sol brilla y las circunstancias son favorables. Pero en el fatídico instante en que aparece el lobo, las crisis financieras repentinas, las enfermedades terminales, las pérdidas devastadoras o la angustia mental paralizante, el asalariado huye sin mirar atrás. Huye porque no existe un vínculo de amor, no hay un sentido de pertenencia genuino. Para el mundo eres simplemente una transacción comercial, un número estadístico, un medio para un fin. En un contraste glorioso y redentor, Jesús de Nazaret se presenta a sí mismo como el buen pastor. Con él hay un compromiso absoluto, inquebrantable, sellado no con tinta, sino con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Su liderazgo no se basa en la conveniencia temporal, sino en un amor sacrificial incomprensible para la mente natural. Él afirma audazmente: «Yo conozco mis ovejas». En el idioma original griego, este verbo denota un conocimiento íntimo, relacional y experiencial. No eres una figura anónima en una inmensa congregación cósmica. El creador del universo conoce tus miedos más recónditos, tus cicatrices invisibles, tus fracasos pasados y tu verdadero potencial divino. No existe un lugar más seguro, ni una fortaleza más inexpugnable en todo el cosmos que las manos traspasadas de Jesucristo. Cuando le entregamos verdaderamente las riendas de nuestra vida, podemos descansar en la certeza de que su soberanía amorosa jamás nos guiará hacia la destrucción. A lo largo de la vasta historia redentora,
encontramos crónicas fascinantes de hombres y mujeres que lograron descifrar y vivir este secreto espiritual. Patriarcas, profetas, apóstoles y mártires que desarrollaron una sensibilidad tan aguda a la voz del Espíritu Santo que se negaban rotundamente a dar un solo paso o tomar una sola decisión si el Señor no les hablaba primero. Para estos gigantes de la fe, la dirección divina no era un concepto teológico abstracto debatido en concilios, sino una realidad palpable, el aire vital que respiraban cada mañana. Habían asimilado una lección transformadora que dictaba cada uno de sus movimientos. Sabían con una convicción que desafiaba a la muerte que si el Rey de Reyes estaba al mando de sus vidas, estaban eternamente cubiertos. Incluso hoy hay quienes se jactan con arrogancia de su independencia intelectual y rechazan la fe cristiana como una muleta para los débiles. Se autodenominan librepensadores creyendo firmemente que son los arquitectos absolutos e invulnerables de su destino. Sin embargo, la realidad espiritual es implacable. Nadie navega por el turbulento mar de esta vida terrenal sin un capitán. Si no es el buen pastor quien dirige tu embarcación con sabiduría divina, será inevitablemente la corriente sutil pero destructiva de la cultura, secular, el orgullo personal o el mismísimo enemigo de nuestras almas. Los primeros creyentes sabían que una vez que Jesús subía a bordo de la barca de sus vidas, cualquier amenaza, por formidable y aterradora que pareciera, quedaba inmediatamente anulada. Podían enfrentar a los leones en los sangrientos anfiteatros romanos o las tormentas más violentas en alta mar, con la paz inquebrantable de saber que el Pastor Supremo tenía el control absoluto. Sabían que aunque la barca pareciera a punto de zozobrar y los vientos aullaran con furia demoníaca, la presencia de Cristo garantizaba la victoria final. Cuando el Maestro sube a tu barca, de la frustración a la abundancia, para ilustrar de manera vívida y transformadora lo que significa permitir que Cristo tome el control absoluto, debemos dirigir nuestra atención a las cristalinas pero impredecibles aguas del lago de Genesaret. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, nos regala un relato que ha consolado a incontables almas exhaustas a lo largo de los milenios. La escena se desarrolla en una mañana cualquiera. Las multitudes hambrientas de verdad y sedientas de esperanza se agolpaban alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. En medio de esta expectación sagrada, la mirada omnisciente del Maestro se posó en dos barcas vacías a la orilla del lago, cuyos pescadores lavaban las redes con la pesadez de la derrota y el agotamiento sobre sus hombros. Pensemos por un momento en Simón Pedro. Era un pescador sumamente experimentado, un hombre curtido por el sol y la sal, que conocía cada corriente, cada viento y cada secreto de aquel mar. Sin embargo, a pesar de su vasta experiencia, había pasado toda la noche en una labor agotadora y no había pescado absolutamente nada. Espiritualmente hablando, esa noche en el mar representa aquellas temporadas oscuras y áridas en nuestras propias vidas, donde nuestro mejor esfuerzo humano, nuestra astucia, nuestros títulos académicos y nuestra experiencia secular se revelan dolorosamente insuficientes. Son esos momentos críticos en los que trabajamos hasta el cansancio, tratando de salvar un matrimonio fracturado, de sacar a flote un negocio que se hunde, de sanar una relación rota o de encontrar paz mental en medio de la ansiedad, solo para encontrarnos al amanecer, lavando redes vacías con helados, corazón lleno de frustración y desesperanza. Es precisamente en el epicentro de nuestra insuficiencia humana donde la gracia divina hace su entrada triunfal. Jesús sube a la barca de Simón y le pide que se aleje un poco de la tierra firme. Tras terminar de enseñar a la multitud con autoridad celestial, el Creador de los océanos se dirige al pescador experto y emite una instrucción que a simple vista desafía toda lógica humana y profesional. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La respuesta inicial de Pedro encapsula a la perfección la lucha interna que todos libramos a diario. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es la voz del razonamiento terrenal, el eco amargo de nuestras decepciones pasadas, intentando dictar de manera fatalista nuestro futuro. Pero luego ocurre el milagro. Antes del milagro físico, ocurre el milagro invisible de la rendición de la voluntad. Mas en tu palabra echaré la red.
Esa sencilla pero monumental frase de obediencia es la puerta de entrada a lo sobrenatural. Cuando Pedro sometió su vasta experiencia profesional a la soberanía absoluta de la palabra de Cristo, lo ordinario fue inmediatamente invadido por lo extraordinario. La pesca fue tan abrumadora, tan escandalosamente abundante, que las redes amenazaban con romperse, obligándolos a pedir ayuda urgente a sus compañeros en la otra barca. Este pasaje no es un simple registro histórico, es una revelación profunda del inmutable carácter de Dios. Él no sube a tu barca para ser un mero pasajero pasivo que observa tu agonía, ni mucho menos para dejar que te hundas en el mar del olvido. El buen pastor no interviene en tu historia para que tu vida pierda el control y se desmorone en el caos. Eso es teológicamente imposible, porque servimos a un Dios soberano omnisciente que conoce tu final desde el principio. Él es el arquitecto divino que teje cada hilo, cada lágrima y cada triunfo de tu existencia con un propósito glorioso e indivisible. Cuando permitimos que su instrucción reemplace nuestra obstinación carnal, la escasez humana es inevitablemente aplastada por la abundancia divina. Las páginas de la Biblia rebosan de testimonios innegables de cómo la presencia inminente de Jesús transforma radicalmente la atmósfera de cualquier crisis humana. Inmediatamente, mi mente de investigador viaja a otro episodio estremecedor acaecido en esas mismas aguas traicioneras, los discípulos atrapados en medio de una tormenta feroz y despiadada. Mientras los vientos huracanados amenazaban con tragarlos vivos y el pánico paralizaba el corazón de hombres valientes, el Señor dormía en la popa, encarnando una paz majestuosa que trasciende todo entendimiento mortal. Cuando finalmente le despertaron en medio de su terror, no hubo necesidad de rituales complejos ni de pánico celestial. Bastó una sola palabra de sus labios sacrosantos, y aquel viento demoníaco enmudeció por completo el mar embravecido. Reconociendo la voz de su Creador, se alisó como un espejo de cristal. ¿Puedes discernir espiritualmente lo que el Señor te está intentando susurrar a tu corazón en este preciso día? ¿Estás realmente dispuesto a otorgarle el permiso sagrado para que Él le hable a las tormentas implacables que hoy azotan tu mente, tu familia, tu salud o tus finanzas? ¿Puedes permitirle que la silencie de una manera tan radical, tan absoluta y definitiva como lo hizo en el rugiente mar de Galilea, para que nunca más vuelvan a perturbar la paz de tu alma? El gran y trágico error que solemos cometer los creyentes contemporáneos es olvidar que nuestro caminar de fe nunca, bajo ninguna circunstancia, fue diseñado por Dios para ser un viaje solitario. Desde el mismo instante en que rendiste tu vida, pronunciaste su nombre y comenzaste tu travesía cristiana, se estableció un pacto inquebrantable en los cielos. Ya no enfrentarías la vida por tu cuenta. Ya no tienes que librar batallas aplastantes en la dolorosa soledad de tu habitación. El Rey de Gloria, el Dios todopoderoso, majestuoso e invencible, está contigo peleando por ti en dimensiones espirituales que tus ojos naturales aún no pueden percibir. Quizás, querido lector, ha llegado la hora del amanecer espiritual en tu vida. Quizás es el momento señalado en los relojes de la eternidad para que comiences a hacer las cosas de una manera radicalmente diferente. Tal vez es el tiempo definitivo de apagar el ruido ensordecedor del mundo y comenzar a seguir fielmente una melodía distinta a la voz inconfundible, tierna y protectora del buen pastor. Es hora de soltar el timón de tu frágil barca, abandonar el control ilusorio, extender tus manos con fe genuina y tomarlo a Él firmemente, sabiendo que Él conoce el camino a casa. El manifiesto de la provisión divina. Descansando en el Salmo 23, para comprender a plenitud el consuelo supremo que ofrece el pastoreo inquebrantable de Cristo, debemos transitar desde las aguas tormentosas del mar de Galilea hacia los serenos y verdes prados del Antiguo Testamento. El salmista David, un hombre que mucho antes de llevar una corona real en su cabeza, llevó un tosco cayado de pastor en sus manos, nos legó lo que bien podríamos denominar el manifiesto definitivo de la provisión divina. David conocía íntimamente por experiencia propia el comportamiento errático de las ovejas, su propensión crónica a perderse y su total incapacidad para defenderse de los depredadores o encontrar alimento nutritivo por sí mismas. Con esa perspectiva pastoral, única y bajo la inspiración directa y reveladora del Espíritu Santo,
compuso el Salmo 23, un poema sagrado que ha enjugado más lágrimas de dolor y calmado más ansiedades paralizantes que cualquier otro texto en la historia literaria y espiritual de la humanidad. Probablemente lo hayamos escuchado, leído o recitado cientos de veces en la iglesia, pero hoy te invito a leerlo no como un simple rito religioso tradicional, sino como un documento legal e irrefutable de tus derechos espirituales en Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Detengámonos con profunda reverencia en esa primera declaración absolutista, que es el cimiento teológico de todo lo que sigue. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no es una simple frase poética para adornar tarjetas de aliento, es una promesa divina de proporciones cósmicas. En el texto original hebreo, la connotación es abrumadoramente profunda, implica una ausencia total de carencia existencial. El Espíritu de Dios nos está asegurando con toda la autoridad del cielo que cuando el Señor asume verdaderamente y sin restricciones el rol de pastor en tu vida, entras en un estado de gracia superior donde el déficit, ya sea material, emocional, financiero o espiritual, pierde por completo su poder dictatorial sobre ti. Esto no significa bajo ninguna perspectiva bíblica que vivirás en una utopía exenta de problemas, sino que no tendrás motivos válidos ni legítimos para que la ansiedad consuma tus noches pensando en qué harás mañana, qué comerás o cómo te vestirás. Todo lo que concierne a la angustia asfixiante de la escasez y al terror de la necesidad simplemente se desvanece ante la innegable majestuosidad de su suficiencia. El hombre y la mujer modernos viven perpetuamente agotados, corriendo en una rueda interminable de hiperproductividad secular, creyendo ciegamente que si se detienen un solo segundo, su mundo colapsará en ruinas. Nos hemos convertido trágicamente en pastores de nosotros mismos, cargando un peso cósmico que nuestros frágiles hombros humanos nunca fueron diseñados por el Creador para soportar. Sin embargo, el texto bíblico nos revela un antídoto radical y divino contra este agotamiento crónico. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Observa detenidamente la acción del verbo. Él te hace descansar. A veces, en su infinita misericordia y sabiduría, Dios tiene que orquestar pausas divinas, incluso permitiendo detenciones abruptas en nuestra frenética y tóxica agenda, porque nosotros como ovejas testarudas y miopes no sabemos cuándo detenernos. Él nos guía cuidadosamente hacia aguas de reposo, no hacia rápidos turbulentos ni cataratas ensordecedoras. Las ovejas tienen un temor natural e instintivo al agua que fluye con violencia, solo pueden beber en aguas mansas y pacíficas. De la misma manera, Dios no quiere alimentarte espiritualmente en medio del caos del estrés o del ruido del mundo. Él anhela llevarte a un refugio secreto de paz mental y quietud espiritual, donde tu alma fragmentada y herida pueda ser restaurada y sanada por completo. Aquí tienes el texto completo ya editado y optimizado para TTS. Esta promesa irrefutable nos revela un atributo sublime y consolador de nuestro Creador. Él siempre va un paso adelante en la línea del tiempo. El Señor ya ha preparado meticulosamente un lugar para ti. Él ya ha diseñado una ruta de escape perfecta para tu dilema actual. Él es el Dios que abre un camino transitable en medio del desierto más inhóspito y hace brotar ríos de agua viva en la soledad más absoluta. Los delicados pastos ya existen en el reino espiritual. El agua cristalina ya fluye desde el trono de la gracia. Toda la provisión milagrosa que necesitarás para el resto de tus días terrenales ya ha sido asegurada y depositada en los inagotables tesoros del cielo. Pero aquí radica la gran e ineludible condición espiritual. Toda esta abundancia y paz celestial solo es accesible si tú le permites a Él que te tome de la mano y te guíe hacia ella. No puedes bajo ninguna circunstancia encontrar los prósperos pastos de Dios
si insistes en caminar por los pedregosos senderos de tu propia terquedad humana. Es imperativo y pastoralmente responsable abordar también la parte más sombría y realista del Salmo. David, en su honestidad visceral que caracteriza a los grandes hombres de fe, no oculta el hecho de que el camino del creyente a veces atraviesa ineludiblemente el valle de sombra de muerte. El pastoreo protector de Dios no nos inmuniza mágicamente contra el dolor paralizante, el duelo por la pérdida de un ser querido, la traición de amigos cercanos o las tragedias inherentes a vivir en un mundo caído y quebrado. Sin embargo, lo que cambia dramáticamente y para siempre es la sublime compañía que tenemos en medio de ese valle lúgubre. La promesa divina no es la erradicación inmediata del valle, sino la presencia inquebrantable y luminosa del pastor mientras lo cruzamos. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando el Creador de los confines del universo camina hombro a tu lado, la muerte, la enfermedad y el sufrimiento quedan reducidos a simples e inofensivas sombras. Y como bien sabemos por las leyes de la física, una sombra no puede hacerte daño físico real. Una sombra es paradójicamente la prueba más contundente de que en algún lugar cercano una luz gloriosa está brillando. Las herramientas disciplinarias y protectoras del pastor, su vara firme para defendernos de los implacables depredadores espirituales, y su cayado curvo para rescatarnos cuando caemos en fosos de desesperación emocional, se convierten en nuestra máxima e inagotable fuente de consuelo. Esta es la garantía divina e irrefutable de que incluso en el capítulo más sombrío, solitario y desgarrador de tu biografía terrenal, no estás ni estarás jamás abandonado a tu suerte, la provisión sobrenatural y la persecución eterna de su gracia. La pregunta que naturalmente emerge en el corazón humano ante estas promesas magníficas es la siguiente: ¿cómo opera concretamente esta provisión pastoral en el mundo real, en el mundo de las facturas impagadas, de los diagnósticos médicos devastadores y de las puertas que inexplicablemente se cierran? Las Sagradas Escrituras, con su habitual fidelidad reveladora, no nos dejan en el territorio nebuloso de la especulación teológica. Nos regalan episodios históricos y verificables de cómo la dirección soberana del Señor convierte la sequía humana en abundancia divina. El primero de los Reyes, capítulo 17, nos presenta a un Elías que en apariencia se encontraba en la situación más desfavorable e improbable que un ser humano podía imaginar. El reino estaba convulsionado por la apostasía y la corrupción del rey. Acab, los cielos de bronce retenían su lluvia y la hambruna amenazaba con devorar la tierra entera. Era en todos los sentidos humanos y geopolíticos el peor momento para que un profeta de Dios viviera con dignidad. Y sin embargo, la voz del Señor resonó con una claridad desconcertante en el oído de su siervo: apártate de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Una instrucción específica, geográfica y completamente irrazonable para la mente carnal. Pero el Señor había preparado de antemano lo que la mente humana simplemente no podía imaginar. El agua fresca del arroyo y los cuervos, criaturas que por instinto natural acaparan alimento para sí mismas, que acudían fielmente cada mañana y cada tarde con pan y carne en sus picos para alimentar al profeta. Luego, cuando el arroyo se secó, siguiendo el curso natural de la severa sequía, Dios ya tenía preparada la siguiente fase del plan de provisión. Una humilde viuda en Sarepta, con apenas un puñado de harina y un poco de aceite al fondo de sus tinajas, que se convirtió en el instrumento de un milagro de multiplicación sobrenatural que sostuvo a 3 vidas durante meses enteros. Puedes discernir el patrón divino que recorre toda la narrativa bíblica con una coherencia asombrosa. Toda la provisión extraordinaria que Elías recibió, el arroyo secreto, los cuervos obedientes, la viuda de fe inquebrantable, llegó a través de la obediencia radical a la dirección específica del Señor. Si Elías hubiera ignorado la voz de Dios y hubiera decidido en su sabiduría humana refugiarse en la corte de algún noble simpatizante o en la cueva más cómoda que pudiera encontrar, jamás habría experimentado la provisión sobrenatural del arroyo de Querit. Los verdes prados y las aguas de reposo del Salmo 23 no son destinos que el creyente descubre por pura casualidad o por la simple fuerza de su voluntad carnal. Son lugares cuidadosamente identificados, preparados y señalados por el buen pastor,
lugares que solo encuentran quienes han aprendido la disciplina sagrada y transformadora de escuchar su voz y obedecer sus instrucciones, incluso cuando éstas desafían por completo la lógica de este mundo. Y así, llegamos al versículo final del Salmo 23, esa declaración que es quizás la más audaz, más consoladora y más inexorablemente cierta de todas las palabras que jamás fluyeron de la pluma de David bajo la unción divina. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Medita profundamente en ese único verbo de acción que lo cambia absolutamente todo. El bien y la misericordia te seguirán. En el texto hebreo original, el verbo utilizado es radaf, que literalmente significa perseguir con intensidad, con tenacidad implacable, como un cazador determinado, que no permite que su presa escape bajo ninguna circunstancia. Esta no es la imagen de una bendición casual y distante que ocasionalmente te sonríe si tienes un buen día. Esta es la imagen poderosa e irrevocable de la bondad soberana de Dios, que te persigue activamente, que te rastrea con una devoción que trasciende tu fidelidad, tus fallos, tus miedos y tus merecimientos humanos. Todos los días, esas dos palabras de aparente simplicidad encierran una teología revolucionaria. No los días buenos solamente cuando tu fe es robusta y tu alabanza fluye naturalmente, no únicamente los domingos de adoración congregacional o en los momentos de retiro espiritual elevado. Todos los días, sin excepción ni condición. Los lunes por la mañana de reuniones agotadoras. Los miércoles oscuros de crisis inesperadas. Los días cuando las lágrimas se niegan a detenerse y el silencio de Dios parece ensordecedor. Cada amanecer que veas en esta tierra, la bondad fiel y la misericordia inagotable del buen pastor ya están movilizadas y en movimiento activo hacia ti. Morar para siempre en la presencia de Dios no es únicamente una promesa escatológica reservada para los días eternos de la gloria celestial. Comienza aquí en este preciso momento, cuando decides voluntaria y conscientemente hacer de su presencia el hogar permanente de tu alma fragmentada. Querido lector hermano, en la fe en este punto, hemos recorrido juntos a través de estas páginas el firmamento bíblico de la provisión y el pastoreo divinos. Hemos contemplado juntos al buen pastor, que a diferencia del asalariado cobarde, no abandona su rebaño ante ninguna tormenta. Hemos visto su poder irresistible transformar una noche de fracaso y frustración total en una pesca que desborda las redes y asombra al más experimentado de los marineros. Hemos caminado, aunque sea brevemente, por el sombrío pero transitorio valle de sombra de muerte, y hemos sentido la solidez reconfortante de su vara y su cayado a nuestro lado. Hemos bebido de las aguas cristalinas de su provisión sobrenatural y hemos escuchado el susurro consolador de la promesa eterna. Su bien y su misericordia te perseguirán con apasionada y tenaz devoción cada día de tu vida terrenal y por toda la eternidad. Ahora la invitación más sagrada y urgente que hemos de extender es inequívocamente personal. El buen pastor no se impone ni invade sin consentimiento. Él llama con boca y espera con una paciencia que avergüenza nuestra prisa. Y hoy, con sus brazos eternamente extendidos hacia ti, con una sonrisa de bienvenida incondicional en su rostro glorioso y con una expectación tierna en su corazón soberano, te dice: Hijo mío, hija amada, déjame ser tu pastor. Déjame guiarte hacia lo que ya he preparado para ti, desde antes de la fundación del mundo. Si estás agotado de llevar el peso insoportable de dirigir tu propia vida, si estás cansado de las derrotas repetidas, de los círculos viciosos de tomar decisiones costosas en la soledad y la confusión, si anhelas algo profundamente más elevado, más real y más eterno que todo lo que este mundo efímero puede ofrecerte, esta es tu invitación sagrada, esta es tu hora de decisión. Seamos juntos unidos en el Espíritu ante el trono de la gracia divina en oración. Padre celestial y eterno, me postro hoy ante ti con el alma desnuda y el corazón humillado. Tu palabra ha resonado en lo más profundo de mi ser, con una claridad que no puedo ni quiero ignorar. He sido expuesto en mis pretensiones de autosuficiencia y he quedado convencido de mi necesidad absoluta de ti.
Reconozco con plena convicción que tú eres el buen pastor y que yo en mi terquedad y ceguera espiritual he intentado por demasiado tiempo ser el capitán de una nave que no sé navegar. Señor Jesús, te invito hoy a subir a la barca de mi vida, no como un pasajero ocasional al que consulto en las crisis desesperadas, sino como el Señor y capitán absoluto e irrevocable de cada dimensión de mi existencia. Te entrego mis planes con sus ambiciones. Te entrego mis relaciones con sus heridas acumuladas. Te entrego mis finanzas con sus carencias reales. Te entrego mis miedos más secretos, los que solo yo conozco, en la oscuridad de la noche. Te entrego especialmente las decisiones que me han salido de las manos y los errores costosos que aún cargo como cadenas invisibles. Gracias, oh Señor, porque no llegué tarde a esta cita. Gracias porque tus brazos no se cansaron de esperarme. Gracias porque incluso mis equivocaciones más lamentables no agotaron tu misericordia inagotable, ni entorpecieron tu propósito eterno para mi vida. Hoy comprendo con una claridad que me asombra que había verdes prados preparados para mí, que aún no he pisado aguas tranquilas, a las que aún no he llegado, porque no había cedido el paso al único que conoce el camino hacia ellas. Desde este día, Señor, declaro que me niego a tomar una sola decisión de importancia sin buscar primero tu dirección específica. Declaro que mis oídos espirituales serán entrenados y afinados para distinguir tu voz entre el clamor ensordecedor del mundo del enemigo y de mi propia carne desorientada. Declaro que aunque el valle sea oscuro y los vientos adversos, permanecerán firmes en mi alma las palabras que hoy han echado raíces. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando el bien y la misericordia, esos dos fieles compañeros eternos, vengan en mi persecución, cada mañana reconoceré en su llegada la fiel huella de tu mano soberana, obrando a mi favor. Que cada logro sea un testimonio de tu pastoreo fiel. Que cada restauración sea un testimonio de tu gracia inmerecida. Que cada día que me resta en esta tierra sea un capítulo escrito bajo tu pluma soberana. Señor, que nunca llegue el día en que considere tus caminos demasiado estrechos o tu liderazgo demasiado lento. Que nunca vuelva a la arrogancia de creer que puedo encontrar el camino a casa sin ti. Que este momento sagrado sea el umbral de una nueva vida, no de religión ceremonial, sino de comunión real profunda y diaria con el buen pastor. En el nombre poderoso, redentor e irresistible de Jesús, el Cristo. Amén. Que esta meditación sea hoy para ti, más que palabras en una pantalla, que sea un punto de inflexión en tu historia espiritual. El buen pastor te está llamando por tu nombre con precisión quirúrgica, con amor que nació antes que el tiempo y que sobrevivirá a toda eternidad. Respóndele hoy, entrégale el timón y observa con tus propios ojos cómo los prados más verdes, las aguas más tranquilas y la victoria más completa que jamás hayas imaginado comienzan a desplegarse ante tus pasos. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde perpetuamente tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dios te bendiga abundantemente en cada área de tu vida.